Buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente trayendo el mensaje del Señor para hoy domingo. La tradición conoce este domingo como el domingo Día de Ramos. ¿Y qué celebra la tradición? Celebra la entrada triunfal, así le llaman, a la ciudad de Jerusalén, a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recordarlo bíblicamente porque sí es cierto. Es cierto que un día como hoy, Cristo entró a la ciudad de Jerusalén, que fue el escenario de la última semana de su vida. Y tenemos que recordar algo muy importante e interesante. Cristo sabía lo que iba. A Cristo nadie le quitó la vida, Él mismo la puso de su propia voluntad. Así que Cristo sabía lo que le esperaba en la ciudad de Jerusalén. Una ciudad considerada como la ciudad santa, pero que siempre mató a sus profetas y a todos los enviados del Señor, y terminó matando al Señor Jesucristo. Cristo sabía que en la ciudad de Jerusalén no iba a encontrar personas con brazos amorosos, sino que iba a encontrar garras predispuestas a matarlo. Cristo sabía que en la ciudad de Jerusalén no le esperaba un trono de honra, no. En Jerusalén a Cristo le esperaba la vergüenza de la cruz y morir como un ladrón. Él sabía todo lo que iba a ocurrir, pero sabe, y esto me asombra porque precisamente de eso están hechos los mártires, los héroes. A pesar de que Cristo sabía todo eso negativo y funesto, Él afirmó su rostro y entró a Jerusalén. Nada hizo que Él desistiera en entrar. Nada hizo que Él retrocediera. Él estuvo dispuesto todo el tiempo desde que llegó a este mundo y aún desde la eternidad a hacer la voluntad de su Padre. Lo vimos ahí en el Getsemaní, sufriendo, con grandes gotas de sangre cayendo de su rostro. Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El capitán de capitanes, el líder por excelencia, entra en esta última semana de su vida a la escena final, que es conmovedora, por supuesto, es grandiosa. A veces es una historia sencilla, pero profunda, con verdades dimensionalmente y universales. Antes de entrar a esta historia, vamos a orar. Nuestro buen Padre, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí, Señor, en tu presencia. Para recordar, Señor, que tu Hijo, un tiempo como este, entró a la ciudad de Jerusalén para ser juzgado siendo inocente, para ser condenado sin tener culpa alguna. Padre, pero todo lo hizo por amor a nosotros, por darnos una salvación que no merecemos, porque somos pecadores. Padre, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Prepara sus mentes, sus corazones, Señor amado, y que podamos aprender de tu palabra bajo la guía de tu Santo Espíritu, Señor, las verdades profundas de la Biblia. Siendo colaboradores tuyos, no manipulando las Escrituras, porque tu palabra dice que la Biblia no acepta interpretaciones privadas. Por eso te rogamos, Dios amado, que sea tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, quien nos recuerde tus enseñanzas, quien nos guíe y nos enseñe cada una de las cosas que tú has dejado. Gracias, Padre, por la Iglesia Manantial. Oramos por esta iglesia y te damos gracias por estos tiempos. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Quiero ir con ustedes al libro de Lucas, capítulo 19. En el libro de Lucas, capítulo 19, está esta historia famosa de la entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. La tradición le llama Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que aquellas personas
impetuosas, aquellas personas alegres, aquellas personas hipócritas, diría yo, porque en este momento arrancaron ramas de las palmeras y comenzaron a clamar al Señor Jesucristo, Hosana, el Hijo de David. Pero esas mismas personas, algunos días después, iban a gritar: crucifícale, crucifícale. Ese era el ambiente en el cual Cristo entra. Y dice el libro de Lucas capítulo 19, diciendo el Señor Jesucristo. Y lo importante es que tenemos que resaltar, como lo hicimos al inicio, de que las cosas no iban a ser buenas ni agradables en la ciudad de Jerusalén. Pero a Cristo nunca le tembló la mano. A Cristo nunca lo sentimos con una voz resquebrajada por el miedo. No, Cristo estaba dando órdenes. Él es el Señor. Él estaba controlando todo. Las piernas no se le aflacaron. Él estuvo listo, bien parado, bien firme, porque ese es nuestro Señor. Y aquí en el versículo 30 del capítulo 19 de Lucas, lo vemos a ese Cristo que después lo iban a crucificar, y él sabía, dando órdenes, como buen líder, como buen capitán, como señor de huestes, diciendo: id a la aldea de enfrente, le dice a sus discípulos, y entrad en ella. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿El Señor qué necesita? El Señor necesita colaboradores. El Señor no necesita manipuladores, no. El Señor necesita personas colaboradores de Él. Qué interesante esta historia. Y yo pregunto esta mañana, en este tiempo angustioso en que estamos atravesando como iglesia, usted y yo, tenemos que levantarnos cada mañana y preguntar: ¿qué necesita el Señor? Y en ese momento Él necesitaba algo específico: una cabalgadura. Una cabalgadura para entrar a la ciudad santa. ¿Y qué pide el Señor? Según las Escrituras, pide un burro, pide un asno, pide un pollino. Y yo muchas veces me he preguntado por qué no pidió un caballo árabe. Existían en ese momento. De las mejores cabalgaduras, un caballo árabe de velocidad insólita para poder entrar a la ciudad. ¿O por qué de repente el Señor no pide un imponente camello? Esos camellos egipcios. O un solemne elefante de África, porque muchos reyes montaban en aquella época en elefantes, en camellos. Pide un pollino. Y este pollino ni siquiera es cabalgadura de soldados, no. Es una cabalgadura ni siquiera de reyes. Pero Cristo se monta en este pollino. Y si analizamos este pollino, es un animal lento, es un animal humilde. ¿Por qué Cristo pide un pollino? Porque no se quiere destacar la grandeza de la montura. Se quiere rescatar la grandeza de aquel que lo monta. Se quiere rescatar la grandeza del jinete, dado que este animal es pequeño, para resaltar la grandeza de Jesús. Y esto nos recuerda algo importante, hermanos. Usted y yo, y toda la creación de Dios tiene como función no de empequeñecer a Dios, no, porque Él es grande, sino la de destacar su grandeza. Cuanto más pequeña la montura, la grandeza de Jesús era más notoria. Juan el Bautista lo dijo de esta manera en el libro de Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Aquí estamos resaltando la figura de Jesús. Él es el grande, Él es el maravilloso, Él es glorioso, Él es el único que merece honra, gloria y alabanza. Y la creación está hecha para eso. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 31, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Tenemos que morir para que Él crezca.
Tenemos que empequeñecer para que Él muestre su grandeza. Esa es la idea aquí cuando Cristo entra montado en ese burro. ¿Y en qué condición estaba ese burrito? Déjeme decirle algo importante, amado hermano. La Biblia nos enseña muy claramente que el burrito era un cuadro del incrédulo. El burrito era el único animal que podía ser redimido por un cordero. Y en este cuadro que nos enseña el Antiguo Testamento, el primogénito del burrito tenía que morir con un golpe en la nuca, en la cerviz. Porque aunque es pequeño, lento, este animal se caracteriza por su rebeldía, se caracteriza por ser un animal orgulloso, igual que el ser humano. Y que la única manera de matarlo era con un golpe en la nuca, como figura de eliminar su orgullo. Ahí hay que darle en la cabeza, en el orgullo. Y eso es lo que el hombre necesita. Que se nos dé en nuestro orgullo. Que bajemos esa cerviz. Que nos humillemos delante del Señor. Y si el dueño del burrito no quería que su burrito primogénito muriera, lo podía, según la ley, redimir con un cordero. Como digo, el único animal primogénito queda redimido con un cordero, el burro. Porque el burro es un cuadro de usted y de mí. Es un cuadro de nosotros, los seres humanos, que somos como el burro. Y que somos los únicos seres que somos redimidos por el Cordero, que es Cristo Jesús. Y por eso Cristo pide un burro. Porque quiere entrar a la escena de la historia de la última semana de su vida montado en un burrito. Y Él necesitaba un burrito para seguir avanzando en la historia. Él te necesita a ti y me necesita a mí, los burritos que Él tiene para seguir avanzando en la historia. Porque la historia sigue escribiéndose. La historia tiene que continuar. Y por eso el Señor está pidiendo burritos. Y mire la condición en que estaba este burrito cuando es escogido por Dios. Dice, ¿lo encontrarás atado? Sí. ¿Cuál era la condición en que estaba? Estaba atado, que es un cuadro del hombre pecador. Así nos encontró Cristo. ¿Cómo estábamos? Atados al pecado, amarrados, esclavizados al pecado. Y dice la palabra del Señor que Cristo dijo que lo iban a encontrar en esa condición y dio una orden: desatarlo y traerlo. Qué interesante la orden del Señor. Note algo muy interesante. Volvamos a Lucas capítulo 19, verso 30. Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. La Biblia muy claramente dice que el burrito era 0 millas. Era de paquete, lo estaban sacando nuevecito del dealer. Nadie se había montado en ese burrito. Esto nos enseña una verdad muy especial. Quiere decir que era un burrito rebelde, que era un burrito que nadie había podido domesticar, que era un burrito indómito, como muchas veces somos nosotros los hombres. Así nos encontró el Señor, orgullosos de nuestro pecado, orgullosos de ser que éramos, orgullosos de practicar la vida de pecado, atados al pecado. Y el Señor se monta en este burrito y ¿sabe lo que ocurre? Lo doma. Cristo se montó un día en mi vida en este burrito y me domó, me domesticó. Y hoy día Cristo quiere montarse en cada uno de nosotros para domesticarnos. Y es interesante que el Señor Jesucristo entra a Jerusalén montado en un burrito y lo doma. Y mañana después lo veremos saliendo de la tumba, domando a la muerte. Y también, por cierto, estrena una tumba que nadie había usado. Y así como entra domando al burrito, sale domando a la muerte, para que tú y yo
tengamos esperanza, tengamos la vida eterna. La orden del Señor. Regresemos al versículo 30. Desatarlo y traerlo. Esa es la orden que el Señor da. Desátenlo, tráiganlo. El mismo Señor Jesucristo nos recuerda la condición en que estamos como seres humanos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y estás siendo esclavo del pecado, necesitas escuchar este mensaje. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y tú te preguntarás: hey, pero yo soy libre. No está hablando de la libertad. Tal vez la libertad económica, tal vez la libertad social, aunque hoy día estamos encerrados en nuestras casas. No hay de qué libertad hablar muchas veces. Pero está hablando de que no tenemos libertad del pecado, somos esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado, un día moriremos y pasaremos la eternidad en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Cristo dijo: un momentito, desátalo. Y Él vino al mundo para desatarnos si ponemos nuestra fe en Él. Y Él dijo, repito, Juan 8, 32, y conoceréis la verdad. ¿Y sabes quién es la verdad? Cristo. Y esa verdad te hará libre, dice. Cristo vino a darnos libertad del pecado. Cristo vino a darnos libertad de la condenación, porque cada ser humano está condenado. El libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. ¿Y sabe quién tiene atada a la humanidad? El diablo. El diablo tiene atado al hombre. El diablo tiene atada a cada persona, así como el burrito estaba atado. Pero Cristo vino a desatarnos. Cristo vino a quitar ese yugo que estaba sobre nosotros. Vino a desatarnos. Esto me recuerda en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, una historia muy interesante. En el capítulo 3 del libro de Daniel, si usted busca en su Biblia, va a encontrarlo. El versículo 24, la historia del rey Nabucodonosor. Este rey hizo una imagen de él y quería que todos en su reino la honraran, inclinándose y la veneraran. En otras palabras, querían que las personas se hicieran idólatras. Pues, ¿qué cree? Muchas personas obedecieron porque le tenían temor a Nabucodonosor. En la Biblia, amado hermano y amigo, el rey Nabucodonosor es un cuadro del anticristo. Es un cuadro del diablo. Y así como Nabucodonosor exigía que se le adorase a esta imagen de él, un día el anticristo, en la época de la tribulación, va a ordenar que también sea honrado. ¿Cómo la ve? Y una persona que se resista a no adorarlo, será muerto. Y aquí vemos la misma historia. Capítulo 3 de Daniel, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué pasó? Le voy a contar la historia. Aquí en estos versículos solo está la parte final. Cualquier persona que no se dignase honrar la imagen de Nabucodonosor iba a parar al horno ardiente. Y 3 amigos de Daniel se resistieron y no quisieron porque ellos honraban al Dios verdadero. Entonces fueron atados, el horno fue calentado más veces de lo normal y estos 3 muchachos fueron lanzados a este horno de fuego. Pero mire lo que pasó. Nabucodonosor estaba observando la escena. Entonces el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, verso 24, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿Cómo estaban los varones? Atados. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Miren la pregunta de Nabucodonosor. ¿No echaron a estos 3 varones atados en el fuego? Y la respuesta, sí, así fue. Y Nabucodonosor responde y dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos. 2 cosas, ya no estaban atados. Lo siguiente, que ya no eran 3, eran 4. Qué interesante. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era el cuarto? Cristo Jesús antes de la encarnación. Ahí está Jesús acompañando a estos hombres. ¿Y sabe lo primero que hace el Señor? Los desata. Estaban atados, ahora están desatados. Un día, hermano, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando llegamos a Él, llegamos a su vida atados, Él es el único que tiene poder para desatarnos. Él es el único que tuvo poder para desatar a estos varones y cuidarlos del fuego ardiente. Como Cristo es el único que tiene poder para desatarnos de la condenación del pecado y cuidarnos y protegernos del fuego ardiente del infierno. Qué interesante la historia. ¿Sabe que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es desatar? Cuando vemos esta historia, Cristo envía a sus discípulos y los envía a desatar, no a manipular, cuidado. Hoy día hay muchas personas que se jactan del mensaje del Señor, de ser predicadores, pero lo que sirven es únicamente para manipular. Como mensajeros del Dios eterno, estamos aquí no para manipular, no para encadenar, sino para desatar, para predicar, para traerlos a Cristo. Muchas veces, aún como creyentes, que ya hemos recibido la vida eterna y la salvación a través de Cristo, a veces permanecemos atados a nuestras costumbres, atados a falsas doctrinas, atados a innumerables cosas malas. Vemos la historia de Lázaro, el gran amigo de Jesús. Cristo parado frente a su tumba después de que han retirado la piedra, lanza un grito y dice, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que Lázaro salió, sí, pero estaba atado de pies y manos. Yo me imagino que salió con cierta dificultad. Ya estaba vivo, pero estaba atado. Usted tal vez ya tiene la salvación, pero todavía sigue atado a sus prejuicios. Todavía sigue atado a las habladurías. Todavía sigue atado a la falta de fe. Todavía sigue atado a una serie de costumbres de su vida antigua. Todavía sigue atado a su vieja naturaleza. Y el Señor dice, desátalo y tráelo a Cristo. Yo quiero tener una relación con Él. Nuestro trabajo es desatar, no manipular. Nuestro trabajo es traerlos a Cristo, a la verdad del Señor. Por supuesto que la orden de Cristo implicaba riesgos. Parece algo tonto, pero si lo analizamos de acuerdo a las costumbres, y aún hoy día, si usted pasa por algún lugar y toma algo que no es suyo, ¿qué cree que va a pasar? El dueño va a llamar a la policía y usted va a ser arrestado, y es posible, con mucha seguridad, con mucha seguridad que usted va a ir a parar a la cárcel. Es decir, que cumplir la orden del Señor traía e implicaba sus responsabilidades. Algo aparentemente sencillo, pero implicaba riesgos. Y el Señor les advierte, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, la orden de Cristo no parece muy sensata. Lleva riesgos implícitos. Llegar a un lugar desconocido, desatar a un animal ajeno y dar como única razón, el Señor lo necesita, pues no era una tarea fácil, pero sabe, ellos lo hicieron. ¿Había riesgo? Claro que sí, pero ellos lo hicieron. Hoy día vivimos un tiempo de riesgo, pero tenemos que hacer la obra del Señor. No salgan, tengan precauciones, vivimos un tiempo de riesgo, pero el Señor dice, hay que desatarlos y traerlos. Y parecen órdenes sin sentido, pero esto me recuerda algo muy importante.
que la lógica de Dios y la del hombre no siempre coinciden. Lo que para Dios es lógico, para los hombres es absurdo e ilógico. Por eso la lógica del hombre y de Dios no coinciden regularmente. Y vamos a mirar en el versículo 31 la respuesta del Señor. Porque el Señor lo necesita. Si alguien te pregunta por qué estás haciendo esto, por qué estás llevándote este burrito, solo dile, el Señor lo necesita. Importante. Aquí lo que tenemos es la obediencia de los discípulos. Pero por otro lado, la humilde aceptación del dueño del pollino, que se rinde ante la necesidad del Señor. Note algo bien interesante. Las Escrituras no nos cuentan ni nos dicen cuál es el nombre del dueño del burrito. Pero aceptó ante la única respuesta, el Señor lo necesita. Qué interesante la humilde aceptación del dueño del burrito, porque se rinde a la necesidad del Señor. Qué ejemplo para nosotros. Y no está su nombre, pero sí está implícita que en su voluntad Él cedió ante la necesidad del Señor. Y yo les digo una verdad, hermanos. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser como esta persona? ¿Cuán distinta es nuestra reacción? Nosotros pedimos al Señor y queremos que Cristo acceda incondicional y totalmente a nuestras peticiones, a nuestra necesidad. Pero cuando Él nos pide, cuando Él necesita algo, cuando Él nos dice el Señor lo necesita, evadimos, demoramos, ponemos excusa y a la larga le negamos al Señor la obediencia. Qué interesante. Pero cuando nosotros le pedimos, queremos que Él nos responda rápidamente. Pero cuando Él nos pide algo, cuando Él necesita algo de nosotros, nosotros no damos la misma respuesta. Claro, el requisito por excelencia es la obediencia. Darle a Dios un amén sin dudas, ya que en Cristo Él nos da a nosotros un amén absoluto y total. Indudablemente, ¿cuánto nos falta aprender de la palabra? Aquí hay una enseñanza de este hombre involucrada. No se menciona su nombre, no es importante. Pero accedió, y aún no dice que él accedió. Sencillamente vemos a los discípulos trayendo el burrito. ¿Qué quiere decir eso? Implícito, que este hombre, dueño del burrito, quien quiera que haya sido, accedió a la necesidad de nuestro Señor. ¿Y por qué no somos así nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que solo esperar que Él cumpla nuestras necesidades? Pero que nunca me vaya a pedir nada el Señor porque no estoy listo a cumplir sus necesidades. Mire el ejemplo de este hombre. El requisito por excelencia es la obediencia. Dar a Dios un amén cuando Él pide algo. Una obediencia a lo Abraham. Ese hombre Abraham que sale sin saber a dónde iba, dispuesto después a ir a Moriah a sacrificar a su hijo. Una obediencia como Noé, que construye un arca en medio de la sequía. Y sabe, todas las órdenes parecen órdenes sin sentido, pero tanto Abraham, tanto Noé y tantos otros hombres del Señor que recibieron órdenes sin sentido ni lógica humana, accedieron. Estuvieron listos, estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Y yo digo esta mañana, qué distinta sería nuestra vida y qué distinta sería nuestra historia si las necesidades del Señor determinaran nuestras decisiones y entregas. Qué distinto fuera todo. ¿Cuántas de nuestras propiedades, cuántos de nuestros talentos podrían tener un mejor uso, fructífero y redentor,
puestas en las manos del Señor. ¿Qué iba a pensar este burrito? Que iba a aparecer en la historia, en el único libro que hay en el mundo tan importante como es la Biblia. Ahí aparece este burrito. Si supiera leer, él diría, aquí estoy yo, mire. Se escribió la historia de este burrito. Qué diferente, qué distinta sería nuestra vida y la historia si nos moviéramos de acuerdo a las necesidades del Señor, no de acuerdo a nuestras mezquinas necesidades. La entrada triunfal a Cristo nos enseña esta verdad. Cuántas rebeldías nuestras, cabalgando el Señor sobre ellas, podrían convertirse en fuerzas redentoras y libertadoras para otros. Esta obediencia de los discípulos poniendo en riesgo sus vidas. Esta obediencia del dueño del pollino ante la necesidad del Señor. ¿Sabe cuál es nuestro problema, amado hermano y amigo? Es que nosotros queremos que nuestras necesidades determinen la conducta de Dios y no las suyas, nuestra conducta. Siempre somos nosotros los que pedimos, hoy más que nunca. Al recordar este Domingo de Ramos, pregúntese, ¿qué necesita Cristo de mí? ¿Qué necesita el Señor de mí? No esté pensando en lo que usted necesita, no. Más importante es lo que Él necesita. Cuando lo vemos entrar al Señor en esta última semana de su vida, Él llega al templo y Él tiene una necesidad tremenda de limpiar su casa. ¿Sabe qué necesita el Señor? Limpiarte. El Señor necesita hacer de ti una persona diferente. El Señor necesita un burrito, pero necesita domarlo. Y mira lo que hace el Señor. Juan capítulo 2. Vamos a Juan, el libro de Juan capítulo 2. El versículo 14. Aquí encontramos otra historia de Cristo. Él ya entró a Jerusalén y lo primero que hace al entrar a Jerusalén, entra al templo, miren, porque Él tiene una ardiente necesidad de limpiar el templo. Él tiene una ardiente necesidad de limpiar la casa de su Padre. Hoy, al celebrar el Domingo de Ramos, Cristo tiene esa misma necesidad hoy día de limpiar la casa del Señor. ¿Y sabe quién es la casa del Señor? La iglesia. La Biblia dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, el templo por excelencia. Y nota que cuando Cristo entra al templo, en Juan capítulo 2, verso 14, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, a los que vendían ovejas, a los que vendían palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Las personas habían usado la religión para lucrar, para ganar mucho dinero. El templo de Dios estaba siendo profanado. ¿Sabe que hoy día existe lo mismo? Esto es solamente una parábola que nos enseña una verdad espiritual. Podemos mirar aquí que Cristo, como todo buen judío, espera al llegar al templo encontrar un ambiente de recogimiento, un ambiente de santidad, un ambiente de reverencia, un ambiente de adoración. Pero por lo contrario, Cristo encontró una negación a todo esto. El altar estaba siendo profanado y convertido en un mercado.
Los lugares del santuario convertido en lugar de cueva de ladrones, él mismo lo expresó. Sacerdotes, especuladores, no dando consejos pastorales o enseñanzas que enriquecen la vida, sino tasándole precio a los animales que ahí vendían. Y todo esto es una blasfemia. En medio de este cuadro asqueroso, porque así podemos llamarlo, la Biblia dice que el Señor empuña un látigo y lo esgrime para castigar a todos esos falsos. Sus manos fuertes que domaron al burrito, ahora flagelan las espaldas de estos asnos profesionales del robo y del sacrilegio. ¿Sabe que hoy día ocurre exactamente lo mismo? ¿Qué encontró Cristo en el templo? Lo mismo que encontramos hoy en día, en nombre de Dios. Los que vendían bueyes, ahí está escrito, en el versículo 14. Halló en el templo a los que vendían bueyes. ¿Qué estaban haciendo? Vendiendo bueyes. Déjeme decirle algo. El buey en la Biblia es figura del obrero cristiano. El mismo apóstol Pablo dijo, no pongas bozal al buey que trilla, hablando de los ministros, hablando de los pastores. El buey en las Escrituras es un cuadro del obrero cristiano. Por eso, en el Antiguo Testamento el Señor prohibía que se pusiera en el arado a un burro con un buey. Porque mientras el buey representa al obrero cristiano, el burro representa al hombre incrédulo y pecador. Y por eso Pablo en Corintios dice, no hagas yugo desigual con los incrédulos. Así que el buey es una figura del obrero cristiano. Pastores y líderes que hoy se venden al mejor postor y están haciendo negocio de la vida cristiana. También dice las Escrituras que Cristo encontró a aquellos que vendían las ovejas. Usted y yo sabemos que la oveja en la palabra del Señor es un cuadro del creyente. Y lastimosamente hoy día hay ovejas que se dejan comprar por la diversidad de malas doctrinas. ¿Se ha dado cuenta de esas ovejitas que pasan de un corral a otro? Así como las ovejas hoy día compradas por malas doctrinas van de un lugar a otro sin saber qué ni para qué. Qué triste. Qué triste que hoy hay ovejas comprables. Hay ovejas que se dejan manipular. Qué interesante que la Biblia dice que también vendían las palomas. Usted y yo como creyentes sabemos por la Biblia que la paloma simboliza el Espíritu Santo. Hoy en día hay un mover del Espíritu, entre comillas. Una manipulación perversa de esta doctrina con propósitos mezquinos, egocéntricos y hasta económicos. Vendemos al Espíritu Santo, manipulamos al Espíritu Santo, hacemos mofa de las cosas santas de Dios. También vemos a los cambistas que estaban ahí sentados. Esos cambistas, esos motivadores. La palabra cambista viene de cambio. Esos hombres que hoy día cambian la verdad por la falsedad. Esos hombres que están cambiando la verdad de Dios por la mentira. Esos hombres que están manipulando la verdad del Señor, los cambistas. La palabra del Señor nos enseña muy claramente que la salvación es a través de Cristo. Que la salvación es a través del poder de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don, un regalo poderoso de Dios. Pero hay personas que manipulan, los cambistas, que cambian la verdad por la mentira. Hermanos, en este domingo de Ramos,
Recordemos cada una de estas verdades que las Escrituras nos enseñan. Cristo dijo, si alguien te dice ¿por qué lo tomas?, solo responde, el Señor lo necesita. Hermano de la Iglesia Manantial y hermano en Cristo de cualquier iglesia que seas, hoy más que nunca, el Señor nos necesita. Necesita estos burritos que muchas veces estamos siendo rebeldes para domarnos, para seguir avanzando en la historia, porque Cristo es el Cristo de la historia. Él necesita personas como nosotros. Y si tú estás atado, hoy día desátate. Hoy día rinde tu corazón a Jesús y dile, Padre, perdóname. Yo reconozco que estoy atado al temor. Estoy atado a mi pecado. Quiero ser desatado en este día. Y recordarás el domingo, Día de Ramos, que muchos le llaman la entrada triunfal. De verdad que yo estoy de acuerdo con este título, porque Cristo entró triunfando y salió triunfando. Triunfó sobre el burrito, triunfó sobre los lomos de los fariseos y aquellos que distorsionaban la verdad del Señor, y triunfó sobre la muerte. Y al tercer día después de morir resucitó de entre los muertos, para que tú y yo, al poner nuestra fe en Él, tengamos vida eterna, la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Vamos a orar. Y si tú necesitas arreglar tu vida con el Señor, este es el momento. Señor y Padre, gracias. Gracias por la brevedad de tu palabra, la sencillez, pero al mismo tiempo gracias por la profundidad de ella. Padre, tan sencilla tu palabra, con estos cuadros del burrito, las palomas, los bueyes, las ovejas. Enseñarnos de una manera tan sencilla esta verdad para hombres y mujeres sencillos. Gracias por el ejemplo de tus discípulos de obedecerte, a pesar de que la orden era absurda. Gracias, Señor amado, por la disposición del dueño del burrito, que estuvo listo a moverse ante la necesidad del Señor. Oh Padre, perdónanos porque siempre queremos que tú te muevas ante nuestra necesidad. Pero ahora que tú nos necesitas, pon en nuestro corazón el querer como el hacer, para cumplir la necesidad que tú tienes. Hoy son tiempos difíciles, pero Padre amado, tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuida tu iglesia, Padre, te lo suplico, y te doy las gracias en los méritos de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente.